Buenas noches, hermanos. Nos encontramos aquí en casa de nuestro hermano Juan Girón y familia. Nos va a hablar un poco sobre su testimonio de vida, lo que ha sido la fe antes de su conversión y después de su conversión. Le damos las gracias por abrirnos las puertas de su casa, hermano. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues primeramente si se quiere presentar y que nos platique un poquito cómo fue su niñez. Ok, bueno, pues mi nombre es Juan Girón. Yo soy de Michoacán, de un rancho. Y pues mi fe en la niñez pues fue muy pobre, porque creo que en ese tiempo no había mucho tiempo para la religión, porque mi papá pues nos mantenía trabajando en el campo, entonces no había mucho tiempo, y el poco tiempo que había, pues en el rancho de que soy yo, no había un párroco, sino había un sacerdote para varios ranchos. Entonces era bien difícil que fuera un sacerdote cada 8 días que fuera. A veces iba cada 15 días, cada mes. Entonces no había un sacerdote allí siempre. Entonces nosotros igual no practicábamos la fe, muy poco, pero pues hacía falta más. Pero sí vivió sus sacramentos. Sí, viví mis sacramentos, el sacramento de la primera comunión. Tuve una preparación donde pues no entendía mucho para qué era la preparación. Sabía que era para la confesión, pero como que no lo estaba viviendo. Entonces solamente era como un requisito, solamente Sí. era un requisito. Entonces en realidad no lo estaba viviendo. Entonces rezar el Padre Nuestro, el Ave María, pues de vez en cuando lo hacíamos en casa. Y allí la señora que nos daba la catequesis, pues nos trató de enseñar los mandamientos y aprender un poco de los mandamientos y oraciones básicas. Sí. Entonces en realidad no sentí como una necesidad, no sentí como que si yo lo estuviera viviendo diferente, sino era algo pues normal, pasajero. Pues también se entiende, ¿no? Porque cuando está uno niño, pues también es la diversión, juntarse, salir de la rutina, ¿no? Sí, ese era también. Entonces de las veces que íbamos al catecismo, era el momento en el que también teníamos de poder jugar, de poder salirnos sí de la rutina, porque pues en casa pues siempre estábamos ocupados. Mi Sí. papá siempre nos mantenía ocupados en los quehaceres del campo y todo esto. Entonces sí, era momentos también para estar jugando, divertirse uno, salirse uno un poco de la rutina del trabajo. ¿Cuántos eran en su casa? ¿Cuántos eran de familia? En la casa somos una familia muy grande. Somos 14 hijos. Entonces por ese lado pienso que también fue un poco más difícil para mi mamá poder enseñarnos o poder Ponerle la atención a cada ponernos uno. la atención, sí, y entrar más en la religión, en las cosas de Dios. Entonces pienso que por eso se le hacía un poco más difícil. Claro, sí, es entendible. Y bueno, después de que hace su primera comunión, ¿sigue teniendo una vida sacramental activa o no? Después de, creo que no, ya casi no, ya era muy poco. Entonces ya empecé yo a trabajar como a los 13 años. Entonces salí del rancho a trabajar ya en la construcción. Entonces ¿En la ya no ciudad? le estaba en la ciudad, y ya no le estaba dando el tiempo. Entonces ya le estaba dando tiempo a otras cosas, o prioridades a otras cosas que ir a misa
o estar comulgando y todo esto, entonces no lo estaba viviendo ya. En el momento, cuando hice la primera comunión, sí estuve viviendo mi sacramento de la primera comunión, pero pues pasó el tiempo ya cuando yo empecé a salir a trabajar, entonces ya no, ya fui dejando todo esto y ya. Pues me imagino también es una parte de la vida, la pubertad, que es difícil. Uh-huh. Me imagino que se hizo de amigos y luego con dinero, ¿no? Pues ya trabajaba. Sí, de hecho cuando yo empecé a trabajar ahí con los compañeros del trabajo, casi la mayoría de ellos, todos fumaban marihuana. Uh-huh. Entonces ellos empezaban a decirme que fumara porque el trabajo era pesado. Entonces sí. ellos decían, con esto te vas a aliviar, con esto no vas a sentir la carga tan pesada. Sí. Entonces, ándale, siempre, échate un cigarrito, no te va a pasar nada. Yo duré mucho tiempo rechazando, no, yo así voy a hacer el trabajo, no necesito, pero hubo el momento en el que sí caí en la tentación y empecé a fumar. De ahí duré como un año fumándolo, ya después una vez a la semana, después fue más seguido, después fue diario, ya después era diario, entonces se me hizo un vicio de estar fumando. Entonces llegó el punto en el que batallaba para conseguirla. Sí. Batallaba para conseguirla, entonces una de las veces cuando la dejé ya definitivamente, ya traía la desesperación por querer fumarme el cigarro, entonces en vez de haberme fumado poquito, fumé más de lo que era. Entonces me hizo mal el cigarro en ese momento y entré en una etapa de miedo, de ansiedad, ansiedad más que nada. Entonces por la necesidad, ¿no? Sí. Del producto cuando se están haciendo. Entonces como ya dejé de fumar, entonces entré como en esta etapa de ansiedad, entonces ya no estaba a gusto, ya entré en miedo, en pánico, miedo a la muerte, más que nada. Tenía miedo a la muerte, entonces en mi mente siempre había algo que me decía que me iba a morir. Entonces yo entraba en un miedo, en un temor. Sí. Y después de ese vicio no adquirió otro, porque por lo regular se deja uno y luego se toma otro a veces. Sí, empecé a consumir alcohol, cerveza, pero era para contrarrestar una cosa, entonces sí. Para yo poderme sentir bien tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no podía... Por la codependencia de la... Sí, para poder estar con alguien, con cualquier persona, yo tenía que tomar alcohol, si no podía estar con una persona así platicando. Entonces me costaba mucho porque sentía la mirada de las personas encima de mí, como que... No se acopla. Sí, tenía que estar bien, no sé. Entonces fue una etapa muy difícil en mi vida. Sí, ¿esto hasta los cuántos años duró? Eso hasta los 18 años. ¿18 años? Sí, los 18 años. Porque usted es casado, ¿verdad? Sí. De los 18 años me vine para los Estados Unidos. Acá duré 3 años. Y acá en los Estados Unidos había un compañero del mismo rancho donde soy yo, que él sí le gustaba ir a misa. Entonces él me invitaba a misa, íbamos de vez en cuando. Yo iba de vez en cuando, él sí iba cada 8 días, pero yo iba de vez en cuando con él. Entonces cuando yo llegaba a misa, yo entraba en un sueño, pero un sueño profundo que no entendía por qué me daba tanto sueño de estar allá adentro. Entonces pues no iba tan seguido. Después en las calles había muchos hermanos separados, donde empezaban a evangelizarme ellos a mí.
Sí. Me hablaban de María, de que María no era más que un instrumento. Yo ahora lo pienso y para ellos era como un cascarón ya. Entonces nació el pollo y ya el cascarón se desecha. Entonces en ese tiempo empecé a entrar en dudas sobre la fe católica. Entonces yo ya no sabía lo que era bueno, si seguir la fe católica o seguirlos a ellos. Entonces yo decidí mejor no seguir ni a ellos ni la fe católica. Duré un tiempo que no estaba yendo a misa, que ya no creía en María tampoco. Sí. Había Metieron algo que esa duda. sembraron, sí, Sí. algo que sembraron en mí. Entonces dije, pues lo que voy a hacer es no creer ni a ellos, ni a la iglesia católica, ni a nada. Mejor voy a vivir mi vida así. Todo va a pasar así. Pero se casó a la iglesia. Después regresé para México. Conocí a mi esposa. Al poco tiempo de que la conocí, yo luego le propuse matrimonio, pero le dije que me la quería robar. No pedirla, sino que se fuera conmigo. Entonces ella me dijo que no, que ella sí se quería casar, pero no de esa manera. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Y sí, claro que sí. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo bien, pero pues si piénsalo, si te quieres ir conmigo, pues mejor. Entonces, a final de cuentas, pues sí decidí pedirla. Nos casamos por la iglesia. En ese tiempo, cuando yo me casé, no sabía qué era lo que iba a recibir, qué sacramento iba a recibir. Simplemente me iba a casar porque pues todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces, en el rancho donde soy yo, allí no hay matrimonios amancebados, sino todos están casados por la iglesia. Qué bueno. Entonces, igual yo lo hice, pero en realidad cuando yo me casé no sentí como que esa necesidad de hacerlo, sino simplemente lo hice. ¿Por qué se lo pidió? Porque me lo pidió ella, entonces bueno, vamos a hacerlo, pero en realidad no era algo. No comprendía. No entendí el sacramento. El sacramento, no entendí lo que iba a hacer allí en ese momento, porque esta es una alianza, ahora entiendo, es una alianza que hacemos con Dios, entonces, donde nos comprometemos. Sí. Pero yo en ese momento, bueno, pues solo me dejé llevar por lo que el sacerdote me decía, las palabras y todo esto, pero en realidad no las viví. Sí, claro. ¿Tuvieron hijos? Tuvimos 3 hijas, 2 tuvimos allá en México y una aquí en Estados Unidos. Entonces, como a los 2 años de que nos casamos, o 3 años, nos vinimos para acá con 2 hijas y ya la tercera nació aquí. ¿Y vivían los sacramentos? ¿Les enseñaban sobre la fe? ¿Las llevaban a misa? ¿Cómo fue? Pues no los estábamos viviendo. Bautizamos, sí. Las llevamos a que hicieran la confirmación también, pero en realidad no los estábamos viviendo. Estábamos, ¿cómo se puede decir? Solamente fuimos, hicieron la primera comunión, la confirmación y no volvimos. Entonces íbamos a misa cada mes, cada 15 días o pues cada que nos nacía. Sí. Entonces no éramos constantes tampoco. Sí. Entonces, después, mi hija la mayor se estaba acercando sus 15 años. Entonces, nosotros empezamos a prepararle sus 15 años a ella. Sí. Pero para eso yo antes estuvimos yendo así como a fiestas donde nos invitaban de 15 años. Sí. Para pues yo empezar a ver cómo se estaban haciendo. ¿Cómo iba a preparar la de cómo iba a preparar la de mi hija. Entonces, yo con mi ego, con mi soberbia, yo siempre pensaba, los 15 años de mi hija pues van a ser los mejores. Yo quiero hacerle lo mejor. Todo esto que están haciendo estas familias,
no es nada para lo que yo voy a hacer. Quería sacar la casa por la Yo ventana. quería sacar la casa por la ventana, entonces me enfoqué tanto en sus 15 años de mi hija, pero solamente en lo material. Entonces para lo de la bendición, eso lo dejamos hasta el último. Entonces cuando ya teníamos todo preparado, salón, música, pastel, de todo, ya teníamos todo. Entonces al último mi esposa dice, y para lo de la iglesia, para la bendición. Entonces hasta el último, ok, vamos a ver al Padre para que le haga la bendición. Pero nosotros con la idea de ir imponiendo, ¿no? A ver si el Padre tiene tiempo, ¿no? Para que ese día el Padre no lo haga. Entonces, pues igual, la soberbia, muy, muy sobre la piel, se miraba a lo lejos, yo creo. Sí. Entonces, sí. Y pues pasamos muchas dificultades en esa preparación de esos 15 años de mi hija. Cuando ya se iba a acercar, ya faltaba una semana para que llegara su fecha, vinieron mis suegros de México. Entonces, una de las veces salieron a la tienda con mi esposa y mi hija, la más pequeña. Venían de regreso a casa cuando ellos tienen un accidente. En ese accidente le pegan a ella en la camioneta, en la parte de atrás, entonces la troca se vuelca. Wow. Entonces la troca quedó completamente destruida. Entonces si ustedes pudieran ver la troca, uno piensa, de ahí nadie salió vivo de esa troca, pero pues gracias a Dios salieron ilesos. Mi esposa, mis suegros y mi hija. Entonces en ese momento mi esposa me habla y me dice que me viniera. Yo estaba en el trabajo, que me viniera porque mi hija, la chiquita, estaba en el Children y a ellos obviamente se los llevaron al hospital para revisarlos. Sí, claro. Entonces cuando yo llego al hospital, veo a mi hija con sangre en su ropa y traía su collarín. Y mi esposa me dijo, no nos pasó nada, todo estaba bien. Entonces cuando miro sangre, pues yo pues empiezo a llorar, empiezo a gritar ahí en el hospital. Y el doctor que estaba atendiendo a mi hija me dice, todo está bien, no pasa nada. Le digo, es que mi esposa me dijo que no les había pasado nada, pero mi hija trae sangre. Entonces era una impotencia porque no podían ni salir las llamadas de ahí y todo esto. Entonces, a final de cuentas, cuando ya me dieron de alta a mi niña, nos fuimos al hospital y cuando yo llego al parqueadero, en cuanto me iba a bajar de la camioneta, ellos iban saliendo del hospital y cuando yo los veo a ellos caminando, pues se me viene una paz y una tranquilidad de gracias a Dios que están bien. ¿Se acordó de Dios? Sí, dije, bendito sea Dios que están bien. Sí. Entonces, fue algo grande porque... Un milagro. Sí, la camioneta en las condiciones que quedó. Pero para eso, después mi esposa me platica cuando la camioneta estaba volcada, dice que ella trató de salir sola para ayudarlos a ellos. Entonces ella les habló si todos estaban bien y le contestó a su papá y su mamá que estaban bien. Y mi niña pues solamente estaba llorando, pues colgando en la silla. Sí. Entonces dice mi esposa que hubo una mujer que le ayudó a salir de la camioneta, le dio la mano. Entonces la mujer le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces en cuanto ella salió y se levantó y empezó a buscarla, ya después no la encontró a esa mujer. Entonces a los 2-3 minutos llegaron los bomberos y llegaron las ambulancias. Entonces sí, pero dice que ella ya no volvió a ver a esa mujer. Entonces como Dios de alguna manera ella nos estaba llamando, nos estaba tocando la puerta. Sí. Y pues a veces vivimos tan ocupados en el mundo, tan entretenidos con
el material, con lo material, con lo, Sí, con el mundo. el mundo, con poseer, tener y todo esto, entonces no había tiempo para Dios. Sí. Entonces sí fue un poco difícil. Después de ahí, ya que le hicimos los 15 años a mi hija, ah, en ese tiempo yo no podía manejar tampoco. La policía me había parado 3 veces sin licencia, entonces dicen que a la tercera vez lo arrestan a uno por manejar sin licencia. Sí, por Entonces desobedecer. lo que me dieron fue me pusieron una pulsera a arresto domiciliario. Entonces yo no podía manejar y todo esto, y pues la que podía manejar era mi esposa, pero en ese tiempo ella tenía miedo después del accidente que tuvo. El trauma Sí, del accidente. sí. Entonces, pues se nos estaba complicando todo, porque para ir al trabajo a veces los compañeros no querían venir por mí hasta aquí, y varias cosas que nos pasaron. Hubo un amigo que me prestó una camioneta. Esa camioneta, duré como unos 3 meses con ella. Mi esposa la manejaba, porque igual yo no podía manejar. Pero ya después, cuando pudimos tener una propia, la entregamos, y a los 2 días de que la entregamos se le sale la troca de enfrente a la llanta, perdón. Se le sale la llanta de enfrente. Sí. Entonces haga de cuenta que me habla mi amigo y dice, oye, dice, ¿no te diste cuenta que traías una llanta suelta? Le digo, no, ¿por qué? Se le salió la llanta, dice, a la camioneta, dice, y yo no sé, dice, ya andaba suelta. Dios los estaba cuidando. Entonces, pues yo me quedé, pues, otra vez como en shock, porque, pues, ¿qué está pasando con nosotros? Y si ya tuvimos un accidente, ahora esto, otro, y ya nos salvamos de este otro, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, pues sí, era algo difícil lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Sí. Le hizo sus 15 años entonces a su hija. ¿Cuándo es cuando usted se empieza a acercar entonces a la iglesia, verdaderamente? Después de los 15 años, como a los 2, 3 meses, yo creo. Sí, como a los 2, 3 meses, empecé como a meditar todo lo que ya habíamos vivido. Todo lo que ya, todas las dificultades. Sí, todas las dificultades por las cuales les pasamos. Entonces, yo empecé a meditar, ¿por qué nos estaba pasando todo eso? ¿Por qué nos pasó todo esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, pues yo de alguna manera empecé como a buscar algo, pero no sabía con quién y cómo arrimarme a la iglesia, porque sabía que era en la iglesia, pero con quién me iba a arrimar, a quién le iba a preguntar. Entonces todo se me hacía bien difícil para poder entrar en algún ministerio o algo así. Me empezaron a invitar una señora conocida, hacían bazares en la parroquia, y me invitaba a que les ayudara en un puesto de comida. Entonces empecé a ayudarles, pero yo más que nada lo hacía por soberbia. Yo no lo hacía realmente por amor a Dios, sino por soberbia. ¿Por qué? Porque yo buscaba verme bien, que los demás me vieran bien. Sí. Entonces, cuando pasaban gente que yo conocía, yo pues me ponía enfrente del puesto, y pues casi me paraba y les decía, acá estoy yo. Como un pavo real. Sí, entonces quería que me vieran. Entonces, pues mi soberbia que traía muy. Y pues pasó el tiempo. En una de las ventas, en la hora de mi lonche, estaba yo sentado en una mesa solo, y se arrima un compañero también que estaba en otro puesto, y me dice que si me podía acompañar ahí en mi mesa. Le digo, sí, siéntese. Y ya yo le empecé a hacer preguntas a él, que si él estaba en algún grupo de la iglesia o pertenecía a algo ahí de la iglesia. Y ya me dice, sí. ¿Por qué me pregunto? Porque ando buscando algo yo. Le digo, pero no sé en qué meterme. Y dice, ya Dios me dijo que viniera aquí contigo para que tú necesitabas algo de él.
Entonces por eso vengo aquí y sí, de hecho estoy en un grupo que se llama Pequeñas Comunidades y es muy bueno, ya me explicó, ¿ok? Pues eres bienvenido. Si quieres, yo me reúno los miércoles. Me puedes ir a acompañar, con tu esposa y ves si te gusta, te quedas ahí. Y si no, pues te acomodan en otro que se va a empezar nuevo. Ok, platico con mi esposa y si ella me dice que sí, pues venimos. Entonces vine y le platiqué a mi esposa y le digo, mira, hay un grupo que se llama Pequeñas Comunidades donde se reúne papá, mamá y hijos. Entonces es una muy buena oportunidad porque nosotros podemos llevarnos a nuestras hijas, porque no va a haber pretexto para decir, no, pero ¿dónde voy a dejar a mis hijas? Y bueno, empezamos ahí y si vemos que nos gusta, nos quedamos, y si no, seguimos buscando algo más, a ver en qué nos podemos quedar. Entonces el Señor me habla y me dice, ¿sabes qué? Se empezó una comunidad nueva. Es donde puedes ir tú, dice, para que empiecen de abajo, porque yo ya estoy en otro nivel, entonces para que tú empieces desde abajo. Sí. Y le dije, sí, está bien. Y sí, empezamos con la nueva comunidad. Y nos llevamos a mis hijas no querían ir de primero porque decían que no, que porque no conocían a nadie, ni qué iban a hacer, y lo otro. Y bueno, hijas, nosotros también no conocemos, vamos y vemos, y si nos gusta nos quedamos, y si no, pues no pasa nada. Entonces al poco tiempo ellas les gustó la comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque se podían reunir con los demás niños de las otras familias. Entonces llegó el momento en el que ellas esperaban el día de la comunidad para irnos. Papi, ya va a llegar el día de la comunidad. Entonces ellas eran las que nos impulsaban al último. Sí. Ellas querían que se llegara ese día. Entonces, pues gracias a Dios nos acomodamos allí, duramos un tiempo. Ellas pues bien contentas, empezamos a entrar en este camino de la fe, en donde empezamos a conocer más de Dios, más de Jesús, principalmente de María, que yo tenía pues muchas dudas de María, y pues realmente ahí se me quitaron tantas dudas que yo tenía. ¿En qué consiste este ministerio? Este ministerio es un ministerio donde se pueden reunir familias completas, papá, hijos y... ¿Es catequesis? Es una catequesis. Sí. Sí, entonces donde se leen las Sagradas Escrituras, donde estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, miramos Mariología, Cristología. Entonces es una catequesis muy buena de donde nosotros salimos, porque pues igual no teníamos ese conocimiento. Sí. Y gracias a pequeñas comunidades pues nosotros empezamos a caminar en la fe, empezamos a entrar en este camino de conversión. Sí. Y pues sí, gracias a Dios estamos todavía ahí. Ahora tengo entendido que usted ahora ya dirige, ¿verdad? ¿Hubo dificultades para llegar ahí? ¿Ha sido fácil el camino de la conversión? Pues no ha sido nada fácil porque sí estoy llevando una comunidad, yo ya estoy guiando un grupo de personas. Para eso ya tenía mucho tiempo invitándome que yo agarrara un grupo de personas para catequizar. Entonces yo les decía que no, porque no estaba preparado. No puedo, no estoy preparado, no sé todavía, es más, no puedo ni hablar. Ahorita no sé ni por qué estoy hablando aquí, pero realmente pues tenía mucha vergüenza, soy muy tímido y todo esto, entonces para mí era imposible el yo dirigir una comunidad. Entonces yo les dije, no puedo, no estoy preparado, es algo que ni yo sé todavía, necesito yo tener más tiempo en mi comunidad,
para yo poder ir a pues, aprender más y pues si Dios quiere más adelante sí, pero ahorita no puedo. Y nos hicieron una invitación de Escuela de la Fe que viene de México. Ujú. Entonces yo les dije que sí quería ir a la Escuela de la Fe, porque yo pensé, dije, bueno, si voy a dirigir una comunidad, pues es una escuela donde me van a enseñar, donde pues, voy a tener un poquito más de conocimiento, porque con lo que tengo ahorita no puedo, la verdad no puedo, y es algo imposible para mí, yo sentía que no iba a poder. Entonces entro a la Escuela de la Fe. Cuando yo empiezo en la Escuela de la Fe, fue algo muy, muy difícil en el principio, pues desde el principio hasta el fin. Pero al principio porque todo lo que hablaba la maestra, toda la enseñanza que había allí, yo no la podía comprender, no la podía entender. Yo trataba de meterme en el papel, en el tema, entonces no podía porque en realidad no entendía nada. Entonces yo salía con un dolor de cabeza de ahí porque quería como que se me grabara lo que estaban hablando o entender lo que estaban hablando. Uh-huh. Yo no lo entendía. Me costó muchísimo entender. Luego otra, cuando nos dicen que vamos a hacer el primer examen, entonces un examen, yo en mi vida había tocado un examen. Es más, no sabía ni de lo que estaban hablando. Y ¿Por qué nunca había hecho un examen? Porque yo no había hecho un examen. Yo no tengo estudio, mi estudio fue muy poco el estudio que yo tuve. El tiempo no lo dio mi papá. Nos mantenía ocupados en el campo, entonces. ¿Hasta qué año estudió? Yo estudié de primero hasta sexto, pero yo si juntara los días, todos juntos, el tiempo que yo estudié, sería solamente como unos 2 años, vamos a decir. Wow. Porque no era de que iba 4 o 5 días a la semana, no, era un día sí a la semana y a veces 2 o así, pero no era continuo. Entonces todo eso no. Entonces se le dificultaba leer. Se me hacía imposible. Entonces cuando yo me dan ese examen, no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Y luego nadie me podía ayudar porque un examen no te pueden ayudar nada. Entonces yo decía, ¿yo cómo lo voy a hacer si yo en realidad no lo sé hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces me acuerdo que me decía la maestra, no se preocupe, lea, acuérdese de los temas que vivimos y todo esto. Entonces para mí era imposible. Entonces empecé a llenarlo con lo que más o menos entendía. Pero conforme fue pasando el tiempo, iban saliendo los compañeros de uno por uno, y me fui quedando yo, hasta el último. Me desesperé y ya todos habían terminado, ya agarro y le llevo el examen a la maestra. No lo terminé. Entonces me dice, Juanito, dice, todavía te falta. Le digo, no, ya no quiero hacer nada más, hasta ahí. Entonces ella dice, lo espero, no se preocupe, trate de llenarlo y no pasa nada. Entonces igual seguí tratando de llenarlo, pero pues fue imposible. A final de cuentas agarré y se lo entregué, le dije, ya no le voy a hacer nada. Y ya estaba bien frustrado, ya desesperado, porque yo en mi mente tenía una voz que me decía, tú no eres nadie, no eres nada, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces todo eso me tenía bien desesperado. Yo quería salir corriendo de allí. Entonces cuando ya le entregué el examen, ella me da el segundo libro. Le digo, yo para qué quiero eso, ya no quiero nada más. Yo estaba enojado, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada. Y entonces me dice otro compañero, recíbelo.
trata de pensar y ponte a meditar todo esto que estás pasando y si crees que puedes regresar, regresas y si no, no pasa nada, pero agarra el libro. Agarré el libro y me salí. Entonces, igual esa voz que tenía en mi mente, tú no eres nada, no eres nadie. Entonces yo lo que hice, me subí a mi camioneta y esa voz seguía. Entonces yo lo que hice, dije, pues sí, en verdad, no soy nada, no soy nadie, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces yo agarro, piso el acelerador hasta el fondo y yo quise chocar mi troca en el muro de contención en el freeway. Entonces cuando yo lo iba a hacer, en ese momento se me viene así a la mente mis hijas. ¿Y qué voy a hacer? Entonces se da cuenta que yo volteé el volante porque yo ya iba para el muro de contención. Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Y empecé a llorar y a gritar. Yo solo ahí, y a como pude llegué a la casa. Entonces, fue muy difícil, muy difícil. Después seguí en este camino de la conversión, pues con burlas en el trabajo, con críticas, con mi familia. Uno de mis hermanos decía, ni que no te conociera quién eres. Sé todo lo que hacías y todo eso, y cómo vas a cambiar tú de la noche a la mañana, o cómo puedes decir tú que eres diferente. No, no soy diferente, trato de ser diferente. Entonces, me preocupaba mucho lo que pensaba mi papá. Eso era lo que sí me preocupaba, pero yo solo me contestaba a veces, decía, bueno, si no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo algo que le pueda afectar a la familia, algo, pues no puede ser nada malo. Pues lo único que yo le voy a decir, si él me llega a decir, pues, lo que estoy haciendo no le está afectando a usted, o X. Uh-huh. Perdón, entonces, yo tenía ese miedo, pero pues... ¿Del qué dirán? Sí, del qué dirán, y de que se llegara el momento de que tenía que enfrentarme con mi papá, porque yo sabía que eso iba a pasar. ¿Pero por qué con su papá? Porque mi papá es creyente, es católico, pero a su manera. E incluso él, allá en el rancho, él, la fiesta de ahí del rancho de San José, él participa en lo más que pueda, pero en lo material. Como en donación de dinero. En donación de dinero para la banda, para el castillo, para cosas de esas. En el templo, por decir, él compró la pila bautismal, pero mi papá lo hacía de una manera, pues llenando su ego también. Entonces, pues yo decía, no va a ser tan difícil. Pero llegó el momento en el que pudimos juntarnos y él me empieza a regañar, o me empieza a decir que por qué era tan de menso, por qué les estaba dando mi dinero a los sacerdotes, que lo que yo estaba haciendo no estaba bien, que me enfocara más en mi familia, porque mi familia me necesitaba más. Entonces tú estás perdiendo tu tiempo en la iglesia, con los sacerdotes y con esto. Él estaba molesto, sí, él estaba molesto totalmente. Él rechazó totalmente lo que yo estaba viviendo. Entonces, fue muy difícil para mí porque pues me estaba atacando muchísimo. Entonces, con palabras muy grandes, muy ofensivas que él me estaba diciendo. Entonces yo lo que quería, pues, cortarle el tema, pero él seguía. Entonces, sí, haga de cuenta que mi mamá me decía, mi hijo, ya no le hagas caso. Y pues seguimos con mi papá. Entonces yo podía haberle contestado a mi papá mal, porque le podía contestar mal, pero igual se me venía a mi mente uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces yo decía, sí, tengo que honrar a mi papá, tengo que honrar a mi mamá. Entonces
a pesar de todo esto. Me Sí. cuesta mucho, pero yo tenía como defenderme con mi papá. Yo tenía las palabras para dejarlo callado. Pero igual dije, bueno, pues si esto está pasando, pues lo único que me queda es quedarme callado y dejarlo que él se desahogue y que diga todo lo que él quiera. Entonces haga de cuenta que hasta que ya no pude más, en vez de contestarle mal, me agarré llorando. Y me fui para la casa y al día siguiente regreso. Y yo regreso como si no hubiera pasado nada. Y yo lo saludo, pero yo empecé a saludarlo de abrazo. Porque pues de mi papá nunca tuvimos un abrazo de que yo me acuerdo en toda mi vida. Sí. Papá nunca me abrazó. Pero yo, ya que empecé en este camino de la conversión, yo empecé a abrazar a mi papá. Entonces yo llegué al siguiente día y lo abrazo, pero él pues, me rechazaba, él como que se sentía incómodo. Y dice mi mamá, mi hijo dice, con todo lo que te dijo anoche tu papá, ¿todavía llegas abrazándolo? No, ya no me acuerdo mal de lo que pasó, no me acuerdo. No quiero acordarme, lo que sí sé es que lo quiero abrazar y no más. Entonces yo empecé a abrazar a mi papá y pues él, el rechazo siempre, como que no quería y no quería. Sí. Entonces con el tiempo llegó un punto a donde él ya me buscaba y me abrazaba. ¿Dónde está mi muchachito tan chulo? ¿Cómo lo quiero mucho y todo esto? Entonces, haga de cuenta pues que gané. Sí. ¿Por qué? Porque la paciencia ya, que todo lo alcanza. sí, ya sentía, yo sí sentía bonito que mi papá me abrazara, sentía esas ganas de que él me abrazara. Y cuando él me abrazaba, pues claro que me llenaba. Ahora en su camino de conversión, invitó a alguno de sus hermanos, alguien ha seguido siguiéndolo usted, su mamá se convirtió, sus hermanos, alguien. Pues sí, he estado invitando a mis hermanos, no he quitado el dedo del renglón desde que yo empecé en la conversión, en pequeñas comunidades. Desde entonces he estado dándole con mis hermanos. Vénganse, vamos, vayan a un retiro, vivan un retiro, vayan a misa, mira esto y mira lo otro. Entonces siempre estoy tratando. Sí. Entonces, ya ahorita en este tiempo ya no me critican, ya no se burlan de mí. En su momento sí se burlaron hasta donde pudieron, pero ahorita no, gracias a Dios ya no. Entonces, nomás, pues sí, después, pero pues igual yo sigo orando mucho por ellos. Dios quiera y llegue el momento en el que toque sus corazones y puedan ir. Y pues de mi mamá, como pues ella no tenía muy arraigada también la fe, era muy poca. Entonces, mi mamá llegó aquí, ya tenía muchos años con un dolor en su estómago. Entonces haga de cuenta que le hacían estudios de uno y de otro y todo salía bien. Ya de un tiempo para acá, no sé, yo sentía como la necesidad de abrazar a mi mamá. Yo cuando miraba a mi mamá, le agarraba las manos y se las empezaba a besar. Y ella decía que por qué hacía eso. Pues porque me nace, porque quiero hacerlo. Y pero si nunca lo hacías, me dijo, ¿y ahora por qué? Pues no sé. Entonces haga de cuenta que pues yo igual la abrazaba, yo quería abrazarla, yo quería pues igual que me abrazara y eso, pero también mi mamá como que la incomodaba también. Sí. Entonces pues era difícil también para ella porque ella decía, ¿tendré alguna enfermedad que yo no sepa y que él sí la sepa? No, mamá, yo pues te abrazo porque te quiero abrazar, porque me doy cuenta cómo eran tus manos antes y mira cómo son ahora. Entonces, la fragilidad que son hoy tus manos. Entonces, pues yo sentí esas ganas de apapacharla. Uh-huh. Bueno, pasó el tiempo como a los 6 meses de ese dolor que siempre le estaban haciendo estudios y todo bien, le encontraron cáncer en el páncreas y en los pulmones. Entonces, para ella fue muy difícil.
Fue muy difícil, como cuando le dieron la noticia, en la forma que le dieron la noticia, fue muy difícil para ella. Entonces, yo tenía, pues no sé si yo tenía como ese presentimiento, yo creo que por eso era lo que hacía yo con ella cuando La cuando la besaba, abrazaba y la besaba y todo esto. Entonces, como que algo me decía, yo creo, porque sí, lo empecé a hacer así nomás de la nada. Entonces, cuando ya le dicen la noticia a ella que ella tenía cáncer, yo luego dije, tengo que arrimarla a la iglesia, tengo que prepararla para este momento, porque yo sé que este momento es muy corto ya. Entonces, yo ahora tengo una fe un poquito más madura. Yo lo entendí en su momento, yo lo viví en su momento. Claro que sí sentí feo, sí sentí tristeza en el momento que ella llora y todo esto. Pues yo lloré con ella. Entonces, sí, fue muy difícil para todos, fue difícil. Pero yo en mi mente tenía, yo quiero arrimarla a la iglesia, quiero arrimarla con Jesús, con María, para que ella tenga ese conocimiento de por qué tiene esta enfermedad, por qué va a pasar por esta enfermedad. Entonces, ella no quería, ella tenía miedo a la muerte, ella no quería pensar en la muerte siquiera. Entonces, se da cuenta que conforme fue pasando el tiempo, me iba al Santísimo, entonces yo empezaba pues, a pedir pues a Dios que me ayudara para yo poderla llevar ahí, porque yo quería llevarla, pero que ella dijera sí, vamos. Entonces ella siempre me decía que no. Entonces llegó el momento en el que ella me dijo, sí, me dijo, que sí quiero ir, pero ella ya tenía el cáncer muy avanzado. El dolor ya a veces no la dejaba ni levantar en todo el día, entonces ya me costaba más para llevarla. Pero yo trataba de, todas las mañanas le hablaba, amada, te preparas porque cuando yo salga a trabajar te quiero llevar al Santísimo para que estés un ratito ahí con él. Y me decía que sí, y pasaba y ella no se podía levantar del dolor. Entonces, cuando ella podía, se levantaba y me la traía a la iglesia. Entonces, había momentos en el que estábamos solamente Jesús, Eucaristía, mi mamá y yo. Entonces yo empezaba a orar en voz alta, pidiéndole a Jesús que le diera esa gracia a mi mamá de poder vivir esta enfermedad, que le diera esa gracia de poder entender por qué estaba pasando este cáncer ella. Entonces haga de cuenta que ella se agarraba a llorar, pues a lo que daba ahí. Entonces igual yo seguía orando por ella. Entonces cuando salíamos de allí mi mamá decía, ay mi hijo, si salgo con una paz y una tranquilidad, decía yo de aquí me voy a ir caminando para la casa, vivíamos cerca de la iglesia. Entonces ella decía, yo de aquí me voy caminando. Mamá, le digo, pero es que tú no estás pues, bien para que te vayas caminando, es que te puedes caer o algo. No, mi hijo, me siento bien, mira, se ponía a caminar recio y todo esto para demostrarme que sí. Dios le daba fuerzas. Entonces haga de cuenta que con el tiempo que la estuve llevando, llegó el momento en el que ella dijo, sí Señor, yo acepto esta bendita enfermedad que tú me mandaste. Si tú me la mandaste es porque tú sabías que yo iba a poder con ella. Entonces acepto lo que tú me des, Señor. Entonces solamente te pido, Señor, que me ayudes a llevar mi cruz. Entonces mi mamá de ahí empezó a agarrar una fe, una fortaleza. Entonces ella de ahí era todos los días la coronilla a la Divina Misericordia. Nos veníamos al Santísimo y acá lo hacíamos. Entonces mi mamá empezó a entrar en esa conversión en tan corto tiempo. Wow, que ella estaba abierta a la voluntad de Dios. Ella aceptó la voluntad de Dios. Ella sabía que todo esto iba a pasar, entonces sí, estaba preparada ella. Entonces llegó su momento, pues su sufrimiento no fue pues tan largo, no fue muy larga su agonía, fue
fue muy corta, pero ella se aguantaba el dolor. Ella no... Lo vivió con más amor. Sí, lo vivió con más amor. Ella trataba de no estarse poniendo el medicamento y todo esto, porque ella decía que ella quería vivir su momento. Sí. Bendito sea Dios. Entonces, pues sí, fue también algo muy difícil también para nosotros como familia, todos mis hermanos, pues sí, todos, pues, la partida de su madre. La partida de mi mamá. Sí. Sí, entonces, pero pues gracias a Dios estábamos ahorita bien todos, y pues yo pues, en la misma lucha de todos los días de seguir en el camino a la conversión. Para terminar, ¿qué palabras podría darle a las personas que nos están viendo? ¿Cómo ha sido su fe ahora? ¿Cómo podría dar unas palabras para alentarlos a conocer a Dios? Ok, bueno, pues como yo empecé, mi fe pues era muy pobre, entonces empecé a adentrarme, empecé a conocer más de María. Cuando tuve ese rechazo por ella, entonces empecé conociendo a María, empecé con el Santo Rosario. Llegó un punto en el que lo empecé a hacer todos los días, entonces después de todos los días ya lo empecé a hacer 2 veces al día, entonces me fui metiendo más y más y más, entonces como que María me fue llevando más hacia su Hijo Jesús. Entonces es tener esa fe y esa confianza en María, que María es la que nos va a llevar hacia su Hijo Jesús. Entonces tener la certeza y tener la fe que por medio del rosario podemos llegar a Jesús. Y pues luchar, porque el mundo nos está absorbiendo afuera, entonces tenemos que buscar un ministerio, que buscar dónde poder estar en oración. Pues en la casa se puede estar en oración, estar viviendo los sacramentos, la Eucaristía, la Santa Misa. Entonces sí se puede, yo sé que sí se puede, todo lo podemos hacer, pero tenemos que tener esa decisión y tener esa confianza en María, que es la que nos va a llevar hacia su Hijo Jesús. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas una vez más, y muchas gracias a todos ustedes, hermanos, que se tomarán el tiempo para mirar este video. Que Dios los bendiga en abundancia, y pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Gracias.